Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido sencillo como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.amormydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote siempre de cinta adhesiva. Luego, una vez que tengas los patrones montados, delantero, trasero y manga, recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero la extendemos bien sobre una superficie plana, la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta siempre la dirección del hilo de la tela. El patrón trasero lo vamos a colocar de tal forma que tenga suficiente margen de costura por todos sus lados y lo vamos a alfilerear a las dos capas de tela para recortarlo a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno, excepto el bajo, que lo dejaremos a unos 2 o 3 centímetros para hacerle el dobladillo. La parte delantera del patrón lo vamos a colocar justo al lado o paralelo al patrón que acabamos de cortar de la parte trasera, pero haciéndola coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio, excepto el bajo, que le dejaremos unos 2-3 centímetros aproximadamente. Doblamos la tela que nos queda también por la mitad para colocar la manga. Bueno, por la mitad o por lo que es el ancho de la manga del patrón de manga. Así aprovecharemos más tela. Colocamos el papel de patrón sobre la tela doblada con el derecho siempre hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la misma. Alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela y cortamos a 1 centímetro, centímetro y medio, excepto el bajo, que lo dejaremos a 2 centímetros o 3. Antes de cortar las plantillas del cuello y el escote trasero, como necesitamos el papel de patrón, vamos a marcar los vértices de las pinzas delanteras. Para ello vamos a hacer dos cortecitos en el lateral de ambas telas para marcar el ancho de la pinza y vamos a colocar unos alfileres en los vértices tanto en una de las capas de tela como en la que traspasa, y así de esta manera vamos a tener marcadas ambas pinzas por los cortecitos del ancho, o sea del lateral, y por los alfileres que estáis viendo que estamos poniendo justo en el vértice. A unos 5 o 6 centímetros aproximadamente vamos a cortar una plantilla como la que estáis viendo. La cortamos directamente tanto del escote delantero como del escote trasero. Con los restos de tela los doblamos siempre con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a colocar las plantillas que acabamos de recortar, haciendo coincidir el centro de las mismas con la doblez de la tela, pero el escote trasero no, el escote trasero lo colocaremos de tal forma que quede margen de costura suficiente por todo el contorno del mismo. Recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno. Vamos a comenzar a coser. Primero, con las marcas que hemos hecho de las pinzas las vamos a doblar como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia adentro y uniendo los dos cortecitos del lateral de la tela que marcan el ancho de la pinza y haciéndolo llegar hasta el vértice. Luego, con una costura en diagonal como la que estáis viendo, vamos a coser ambas pinzas. Colocamos ambos traseros tal cual los hemos cortado, es decir, con los derechos de ambas telas enfrentados. Vamos a medir la cremallera y tenemos que hacer una costura de unión de ambos traseros a partir de lo que mida la cremallera. Con un pespunta lineal sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela cosemos ambos traseros. Para coser la cremallera, con los traseros tal cual los hemos cosido, con los derechos de ambas telas enfrentados, vamos a abrir una de las capas, en la abertura superior que hemos dejado para la cremallera.
Colocamos por el derecho de la tela la cremallera con el derecho hacia abajo o con el carro de la misma hacia abajo y vamos a coser uno de los lados con un pie de prensatelas específico para cremalleras invisibles. Como estáis viendo, nos podemos ayudar primero abriendo un poco la cremallera, luego levantamos el pie de prensatela, cerramos la cremallera y seguimos la misma línea de costura por la que estábamos cosiendo, así hasta el final. Para coser el otro lado de la cremallera hacemos lo mismo, con el carro hacia abajo y por el derecho de la tela vamos a coser al borde o a 1 centímetro o centímetro y medio del borde con nuestro pie de prensatela de cremallera invisible para hacer el pespunte justo a ras del carro de la cremallera y vamos a coser el otro lado de la cremallera como estáis viendo. Luego cuando lleguemos al final, antes de llegar, abrimos el carro de la cremallera y seguimos por la misma línea de costura que estábamos haciendo. Colocamos la parte trasera como estáis viendo con el derecho hacia arriba y justo haciéndolo coincidir por los hombros colocamos la pieza delantera con el derecho hacia abajo, es decir, ambas tendrían los derechos enfrentados y unimos delantero con trasero por los hombros con una costura lineal sencilla a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Luego remallamos la costura con una costura en zigzag al borde de la tela. Colocamos la entretela como estáis viendo con el derecho hacia arriba y la doblamos pues el ancho del patrón que vamos a cortar, que es las plantillas del cuello, con la parte que pega o que brilla hacia arriba. Luego colocamos, haciéndola coincidir con el doblez de la tela, aunque no nos hace falta para el escote trasero porque iría cortado por la mitad, colocamos las piezas plantillas de escote delantero y trasero. Y las vamos a recortar tal cual las hemos cortado en la tela roja o exterior del vestido. Colocamos estas plantillas con el revés de la tela hacia arriba y justo haciéndolas coincidir perfectamente colocamos la entretela con la parte que pega hacia abajo. Luego las planchamos bien para que se queden bien fijadas. Esta entretela le dará cuerpo a las plantillas que vamos a colocar para la terminación de escote delantero y trasero. Con los derechos de ambas telas enfrentados vamos a colocar estas plantillas escote delantero y trasero como estáis viendo, haciéndolo coincidir por los extremos y vamos a coser ambos extremos. Luego vamos a remallar toda la parte exterior de estas plantillas ya unidas con una costura en zigzag a todo el borde de la tela. Cortamos la plantilla del escote trasero por la mitad porque son dos piezas las que forman el trasero y vamos a unir esta plantilla como estáis viendo con los derechos de ambas telas enfrentados y haciéndolos coincidir bien tanto lo que es la tela del vestido con las plantillas. Sobre todo vamos a alfilerear la costura de los hombros para que esta coincida y vamos a coser a 1 centímetro o centímetro y medio por todo el escote, tanto trasero como delantero. Al ser una costura circular vamos a hacer unos pequeños cortes o piquetes hasta llegar a la costura por todo el escote delantero y trasero. Y colocamos esta unión de plantilla y vestido como estáis viendo con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a realizar un pespunte como a 1 milímetro aproximadamente de la costura de unión, pero siempre hacia el interior del vestido, que va a hacer que asiente la plantilla y no se nos vuelque hacia el exterior del vestido, sino que quede siempre en el interior del mismo. Vamos a coser las mangas con el vestido abierto. Lo colocamos con el derecho hacia arriba, como estáis viendo, y colocamos las mangas con el derecho hacia abajo, haciéndolo coincidir la curvatura de la manga con el hueco que el vestido tiene para ella. El centro de la manga coincidirá siempre con la costura del hombro y la parte delantera de la manga va hacia el delantero de la manga y la parte trasera hacia el trasero.
Luego coseremos con un pespunte lineal y sencillo, embebiendo la tela, es decir, girándola o rizándola un poco pero sin pegar pellizcos por toda esta curvatura tanto de la manga como el hueco que el vestido tiene para ella. Coseremos a 1 centímetro o centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela. Si no os sentís muy seguras haciéndolo directamente, podéis hilvanar este paso o coger con alfileres y luego coser con la máquina. Y esto lo haremos para ambas mangas igual. Luego remallaremos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. Aunque el vestido esté abierto, pruébatelo para asegurarnos que el ancho de la manga y el ancho del vestido es el que te gusta o el deseado. Luego, una vez que más o menos sepas si lo quieres un poco más entallado, puedes hacer una costura más ancha, lo doblas como estás viendo con el derecho de ambas telas enfrentado y por los hombros y las mangas. Y luego lo cosemos como a 1 centímetro, centímetro y medio como normal, y si lo quieres un poco más entallado puedes coser como unos 2 centímetros o lo que tú necesites, pero lo coseremos desde el bajo de la manga hasta el bajo del vestido. Y remallaremos ambas costuras con una costura en zigzag. Pruébate de nuevo el vestido y determina el largo al gusto. Por ejemplo, si tuvieras que rectificar o que cortar un poco del largo, tendríamos que doblarlo por la mitad como estáis viendo, haciendo coincidir los costados. Y por donde hayamos marcado el largo deseado, pues ya veis que nosotros lo hemos marcado con alfileres, vamos a recortar en redondito como a 2 centímetros de este largo que hemos marcado. Para hacer el dobladillo, doblamos como 1 centímetro aproximadamente hacia el interior del vestido o hacia el revés de la tela y volvemos a doblar sobre la misma doblez que acabamos de hacer. Así realizaremos un dobladillo doble por todo el contorno del bajo del vestido. Si no os veis muy seguras haciendo el dobladillo directamente a mano, podéis ayudaros hilvanando todo el bajo o bien con la plancha. Para el bajo de las mangas hacemos lo mismo, nos lo probamos, determinamos cuál es el largo que nos gusta y rectificamos si hiciera falta, y si no, pues le hacemos un pequeño dobladillo por todo el contorno. De la misma forma, primero doblamos 1 centímetro o medio centímetro hacia el interior de la tela y luego volvemos a doblar sobre esta doblez y cosemos a unos milímetros del borde. Vamos a asentar o a fijar bien las plantillas del escote haciendo una pequeña costura o apunte donde estáis viendo, por la costura de los hombros en el interior del vestido. Luego, para la terminación trasera que va justo en la cremallera, doblamos hacia adentro, como estáis viendo, con un pequeño dobladillo la plantilla del escote trasero y lo vamos a coser a mano con pequeñas puntadas justo al borde, pero sin pisar o sin, digamos, coser el carro de la cremallera. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado y rematado. Si queréis ver más fotos del resultado, os lo dejo en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.